Capítulo 4. La consistencia, un estado mental. Una transformación mental. Existe una distinción fundamental que muchos operadores del mercado no logran comprender: el simple hecho de realizar transacciones no significa que hayas desarrollado la mentalidad apropiada para dominar esta actividad. Lo que verdaderamente distingue a los traders excepcionales del resto no radica en las acciones específicas que ejecutan ni en el momento exacto en que las realizan. La diferencia crucial reside en la manera particular en que procesan mentalmente lo que están haciendo y en los pensamientos que ocupan su mente durante la ejecución de sus operaciones. Si tu aspiración genuina es operar en los mercados con el nivel de un profesional y alcanzar resultados ganadores consistentes, entonces debes partir de una premisa fundamental: las verdaderas soluciones a tus desafíos no se encuentran en el mercado ni en el comportamiento de los precios, sino dentro de tu propia mente. La consistencia que tanto buscan los traders no es simplemente una técnica o una estrategia externa, es un estado mental, una condición psicológica que en su núcleo más profundo contiene estrategias específicas de pensamiento que son exclusivas y únicas del mundo del trading. La trampa de las victorias tempranas. Resulta fascinante cómo tener una o varias operaciones ganadoras puede engañarnos completamente, haciéndonos creer que esta actividad es extraordinariamente sencilla. Detente un momento y reflexiona sobre tus propias vivencias en el mercado. Recuerda aquellas operaciones particulares que resultaron en un flujo considerable de dinero depositándose en tu cuenta, donde todo lo que tuviste que hacer fue tomar una decisión aparentemente simple: presionar el botón de compra o el de venta. Ahora, cuando combinas ese sentimiento extremadamente positivo, esa euforia que proviene de ganar dinero, con la percepción de que lo lograste sin esfuerzo aparente, se vuelve prácticamente imposible no llegar a la conclusión de que generar ganancias como trader es algo fácil. Sin embargo, surge una paradoja desconcertante: si el trading es realmente tan sencillo como parece, entonces ¿por qué resulta tan tremendamente difícil de dominar? ¿Por qué tantos traders, en su búsqueda incansable de éxito, terminan enfrentándose a contradicciones tan evidentes? Si es verdad que operar en los mercados es fácil, y los traders lo saben porque han experimentado directamente lo simple y poco esfuerzo que requiere, entonces, ¿cómo es posible que no puedan aplicar consistentemente lo que han aprendido sobre los mercados para que funcione a su favor una y otra vez? En otras palabras, ¿cómo podemos explicar esta contradicción flagrante entre lo que creemos firmemente y los resultados reales que obtenemos en nuestras operaciones diarias? Todo está en la forma de pensar. Las respuestas a estas preguntas inquietantes se encuentran completamente en la manera particular en que piensas sobre el trading. Aquí surge una ironía fascinante: el trading puede resultar tan placentero o tan desafiante como lo haya sido en cualquiera de tus experiencias previas. Sin embargo, lo que determina si experimentas estas cualidades de manera constante es tu perspectiva general, el conjunto de creencias que albergas, las actitudes que mantienes, o lo que podríamos llamar tu estructura mental. Utiliza el término con el que te sientas más cómodo: todos estos conceptos se refieren esencialmente a la misma realidad. Tanto la capacidad de generar ganancias como la consistencia son estados mentales, exactamente de la misma manera en que la felicidad, el disfrute y la satisfacción personal son estados de la mente. Tu estructura mental no es algo que exista de forma independiente, es un subproducto directo de tus creencias más profundas y de tus actitudes cotidianas. Puedes intentar alcanzar la consistencia en tus operaciones sin poseer las creencias y actitudes correctas, pero tus resultados no serán diferentes que si intentaras ser feliz cuando no estás experimentando diversión. Cuando no te estás divirtiendo genuinamente, puede resultar extremadamente difícil cambiar tu perspectiva hacia una en la que, repentinamente, comiences a disfrutar de ti mismo. Por supuesto, las circunstancias externas de tu situación podrían transformarse súbitamente de una manera que te haga experimentar alegría. Pero en ese caso, tu estado de ánimo sería el resultado de un cambio en las condiciones externas, no el resultado de una transformación interna en tu actitud fundamental. Si dependieras exclusivamente de las condiciones y circunstancias externas para ser feliz, para estar siempre disfrutando de ti mismo, entonces es altamente improbable que experimentes la felicidad de forma constante y sostenida.
No obstante, si puedes aumentar significativamente la probabilidad de ser feliz mediante el desarrollo deliberado de actitudes orientadas hacia la diversión y el disfrute. Más específicamente, puedes trabajar activamente en neutralizar aquellas creencias y actitudes que te impiden divertirte o disfrutar plenamente de ti mismo. Trabajando exactamente de la misma manera es como un trader puede crear y mantener el éxito constante. No puedes confiar en que el mercado te proporcione éxito de manera consistente, de la misma forma en que no puedes confiar en que el mundo exterior te haga constantemente feliz. Las personas que son genuinamente felices no tienen que realizar ninguna acción especial para sentirse felices, simplemente son personas felices que realizan acciones desde ese estado. Del mismo modo, los traders verdaderamente exitosos están en armonía perfecta con el éxito como una expresión natural de quienes son en su esencia. No tienen que intentar o esforzarse por ser consistentes, simplemente son consistentes por naturaleza. Ser versus intentar ser. Esto puede parecer una consideración abstracta o filosófica, pero es de vital importancia que comprendas profundamente esta diferencia. La consistencia no es algo que puedas intentar ser, porque el acto mismo de intentarlo, mentalmente, anula y contradice tu disposición cuando estás frente al flujo constante de oportunidades que presenta el mercado. Este esfuerzo por intentar te hace menos probable que ganes y más probable que pierdas. Recuerda cómo fueron tus mejores operaciones, fueron fáciles, fluidas y sin esfuerzo. No tuviste que intentar que fueran fáciles, simplemente lo fueron de manera natural. No hubo lucha interna ni resistencia. Viste exactamente lo que necesitabas ver en ese momento, y actuaste inmediatamente sobre lo que observaste. Te encontrabas en el momento preciso y en el lugar oportuno dentro del flujo natural del mercado. Cuando estás verdaderamente en esa corriente, no tienes que probar nada a nadie, porque todo tu conocimiento sobre el mercado está completamente disponible para ti. Nada permanece oculto o bloqueado en tu conciencia, y tus acciones parecen realizarse sin esfuerzo porque no existe lucha interna ni resistencia mental. Por otro lado, cuando sientes que tienes que probar algo, esto indica claramente que existe cierto grado de resistencia o lucha interna. En realidad, solo tienes que hacerlo, no intentar hacerlo. Esta última expresión indicaría que estás tratando de obtener o extraer lo que quieres del mercado. Aunque parezca natural pensar de esta manera, es una perspectiva plagada de dificultades y obstáculos. Los mejores traders se mantienen constantemente en el flujo porque no tratan de obtener nada específico del mercado, en cambio, simplemente permanecen alertas y atentos para identificar qué ventaja pueden aprovechar de lo que el mercado está ofreciendo en cualquier momento dado. Existe una diferencia enorme y fundamental entre estas dos perspectivas. El problema de los mecanismos de defensa mental. Nuestras mentes están condicionadas evolutivamente para evitar tanto el dolor físico como el dolor emocional. Si operas desde la perspectiva de intentar obtener lo que quieres o lo que esperas de los mercados, ¿qué sucede cuando el mercado no cumple con tus expectativas? Tus mecanismos mentales de defensa se activan automáticamente para compensar la diferencia entre lo que deseas y lo que no puedes conseguir, de manera que no experimentes dolor emocional intenso. Nuestras mentes están diseñadas para bloquear o ocultar automáticamente cualquier información que represente una amenaza, con el propósito de protegernos del malestar emocional que naturalmente sentimos cuando no conseguimos lo que queremos. Puede que no te des cuenta en el momento, pero estás eligiendo selectivamente la información de acuerdo con lo que esperas, de modo que puedas mantener un estado emocional libre de dolor. Sin embargo, en este proceso de intentar mantenerte sin dolor, también pierdes la oportunidad de permanecer en el flujo natural del mercado y entras en el reino de los podría haber, los debería haber, los hubiera y los si solo. Es decir, todo lo que podrías haber reconocido o deberías haber identificado, que en el momento parecía completamente invisible, de repente se convierte en dolorosamente evidente, pero solo después de los hechos, después de que la oportunidad ya pasó de largo y desapareció. Aprendiendo a aceptar el riesgo. Para alcanzar la consistencia que buscas, tienes que aprender a pensar en el trading de tal manera que reconozcas, consciente o inconscientemente, los procesos mentales que son susceptibles de causarte confusión o bloqueo,
y que te llevan a seleccionar o elegir información basándote en lo que te hará sentir bien, en lo que te permitirá obtener lo que quieres y evitar el dolor. La amenaza del dolor genera miedo, y el miedo es la fuente más probable del 95% de los errores que cometes en el mercado. Seguramente no puedes ser consistente ni conectarte con el flujo si constantemente estás cometiendo errores, y cometerás errores mientras tengas miedo de que lo que quieres o esperas no suceda. Además, todo lo que intentes hacer como trader te resultará difícil y parecerá como si estuvieras luchando contra el mercado o como si el mercado estuviera en tu contra personalmente. Pero en realidad, toda esta lucha está ocurriendo dentro de tu propia mente. El mercado simplemente presenta la información que pone a tu disposición, tú eres quien la percibe e interpreta. Si hay una lucha, es porque estás luchando contra tu propia resistencia interna, contra tus conflictos internos y tus temores. Ahora podrías preguntarte, ¿cómo puedo pensar en el trading de tal modo que ya no tenga miedo y, por lo tanto, no sea susceptible a los procesos mentales que me bloquean, que oscurecen mi visión, o que me hacen seleccionar información incorrectamente? La respuesta es sorprendentemente directa: aprende a aceptar genuinamente el riesgo. El concepto más incomprendido del trading. Aparte de las muchas cuestiones relacionadas con la responsabilidad personal que hemos discutido previamente, no hay nada acerca del trading que sea más importante para el éxito y, paradójicamente, más incomprendido que el concepto fundamental de aceptar el riesgo. La gran mayoría de los traders asumen erróneamente que simplemente porque trabajan en una actividad intrínsecamente arriesgada, que implica entrar y salir del mercado constantemente, automáticamente están aceptando ese riesgo. Debo repetir enfáticamente que esta suposición no podría estar más alejada de la verdad. Aceptar el riesgo verdaderamente significa aceptar las consecuencias de tus operaciones sin experimentar malestar emocional o miedo. Esto significa que debes aprender a pensar en el trading y en tu relación con los mercados de tal modo que la posibilidad de equivocarte, de perder dinero, de omitir oportunidades o de dejar dinero sobre la mesa no provoque que tus mecanismos de defensa mentales se disparen y te aparten del flujo natural de oportunidades. No te hace ningún bien asumir el riesgo de colocar una operación si simultáneamente tienes miedo de las consecuencias, porque tus miedos actuarán directamente sobre tu percepción de la información y sobre tu comportamiento, haciendo que generes exactamente la misma experiencia que más temes y que estás desesperadamente tratando de evitar. Creando una nueva estrategia de pensamiento. La solución implica crear una estrategia de pensamiento específica, compuesta de un conjunto particular de creencias que te mantendrán enfocado, presente en el momento actual y en el flujo constante del mercado. Con esta nueva perspectiva, no estarás tratando de obtener nada específico del mercado ni de evitar algo particular. Por el contrario, te permitirá desenvolverte naturalmente en el mercado y aprovechar cualquier situación que percibas como una oportunidad genuina. Cuando estás genuinamente dispuesto a aprovechar una oportunidad, no tienes ninguna limitación mental ni expectativa rígida sobre cómo debe comportarse el mercado. Simplemente estarás satisfecho con dejar que el mercado haga lo que tiene que hacer naturalmente. Sin embargo, en el proceso de hacer lo que hace, el mercado crea ciertas condiciones específicas que se perciben como oportunidades. Debes actuar sobre esas oportunidades aplicando lo mejor de tus capacidades y habilidades, pero tu estado mental fundamental no debe verse afectado por el comportamiento del mercado. Si puedes aprender a crear un estado mental que permanezca imperturbable ante el comportamiento del mercado, la lucha interna dejará de existir por completo. Cuando la lucha interna termina, todo se vuelve fácil y fluido. En ese momento privilegiado, puedes aprovechar completamente todas tus habilidades, ya sean analíticas o de cualquier otra índole, para finalmente darte cuenta de tu verdadero potencial como trader. El desafío fundamental. Este es el verdadero desafío, como aceptar los riesgos inherentes al trading sin la incomodidad emocional y el miedo, cuando en el momento preciso en que percibes el riesgo, simultáneamente sientes el malestar y el miedo. En otras palabras, cómo mantener la confianza y no sentir dolor cuando estás absolutamente seguro de que puedes experimentar un mal resultado, perder dinero, omitir oportunidades o dejar dinero sobre la mesa. Como puedes ver,
Tu miedo y tu sensación de malestar están completamente justificados y racionalizados desde tu perspectiva. Cada una de esas posibilidades negativas se vuelve absolutamente real en el momento en que interactúas con el mercado. Sin embargo, aunque todas estas posibilidades sean verdaderas para cada trader, estar equivocado, perder dinero, omitir oportunidades o dejar dinero sobre la mesa no significa lo mismo para todos los traders. No todos comparten las mismas creencias y actitudes acerca de estas posibilidades y por lo tanto, no todos comparten la misma sensibilidad emocional. En otras palabras, no todas las personas tienen miedo de las mismas cosas. La lección de las serpientes. Esto puede parecer obvio, pero te aseguro que no lo es en absoluto. Cuando experimentamos miedo, el malestar emocional que sentimos en ese momento es tan real e intenso que resulta natural suponer que todas las demás personas comparten nuestra realidad y nuestros temores. Déjame darte un ejemplo perfecto de lo que estoy explicando. Recientemente trabajé con un trader que tenía un miedo absolutamente mortal a las serpientes. Le preocupaba tanto este miedo que no podía recordar un solo momento en toda su vida en que no lo hubiera tenido. Este trader está casado y tiene una hija de 3 años de edad. Una noche, mientras su esposa estaba fuera de la ciudad, él y su hija fueron invitados a cenar a la casa de un amigo. Mi cliente no tenía idea de que el hijo de su amigo tenía una serpiente como mascota. Cuando el hijo del amigo sacó la serpiente para mostrársela a todos los presentes, mi cliente prácticamente enloqueció. Saltó inmediatamente al otro lado de la habitación para estar lo más lejos posible de la serpiente. Su hija, por otra parte, estaba completamente fascinada con el animal y no mostró ninguna señal de querer alejarse. Cuando me relató esta historia posteriormente, dijo que no solo estaba conmocionado por el encuentro inesperado con la serpiente, sino que estaba profundamente impresionado por la reacción de su hija. Ella no tuvo ningún miedo, y desde su perspectiva, se suponía que debería tenerlo. Le expliqué que su miedo era tan intenso y su apego emocional a su hija tan grande que era completamente inconcebible para él que su hija no compartiera automáticamente su realidad sobre las serpientes. Pero entonces le señalé que realmente no podía haber ninguna manera de que ella compartiera su experiencia aterradora, a menos que él específicamente le hubiera enseñado a tener miedo a las serpientes, o ella hubiera tenido su propia experiencia aterradora con una. De otra manera, sin tener algo negativo programado en su sistema mental, la reacción más probable de una niña en su primer encuentro con una serpiente viva sería de pura fascinación y curiosidad. La falsa suposición sobre los traders profesionales. Así como mi cliente asumió automáticamente que su hija compartiría su miedo a las serpientes, la mayoría de los traders asumen que, al igual que ellos, los mejores traders profesionales también tienen miedo de sentirse mal, de perder dinero, de omitir oportunidades o de dejar dinero sobre la mesa. Asumen que los mejores traders de alguna manera neutralizan sus miedos con una cantidad excesiva de coraje, nervios de acero y autocontrol extraordinario. Al igual que muchas otras cosas sobre el trading, lo que parece tener sentido lógico simplemente no corresponde con la realidad. Ciertamente, muchas de estas características pueden estar presentes en cualquier trader experimentado. Pero lo que no es cierto es que estas características desempeñen ningún papel significativo en generar un buen rendimiento. Si necesitaras coraje, nervios de acero o autocontrol, eso implicaría la existencia de un conflicto interno en el que una fuerza mental está siendo utilizada para contrarrestar los efectos de otra fuerza opuesta. Cualquier intento de lucha interna o cualquier miedo asociado con el trading te alejará inexorablemente de las oportunidades y por lo tanto, disminuirán tus resultados. Aquí es precisamente donde los traders profesionales verdaderamente se separan de la multitud. Cuando aceptas el riesgo de la forma en que los profesionales lo hacen, no percibes absolutamente nada en el mercado como una amenaza personal. Si no es una amenaza, entonces no hay nada que temer. Si no tienes miedo, no necesitas coraje. Si no estás estresado internamente, ¿para qué necesitarías nervios de acero? Y si no tienes miedo de actuar imprudentemente porque tienes los mecanismos de supervisión y control apropiados establecidos, entonces no tienes ninguna necesidad de ejercer autocontrol forzado.
El proceso de transformación. Como reflexión sobre las consecuencias profundas de lo que estoy explicando, quiero que mantengas algo crucial en mente. Muy pocas personas se inician en el trading con las creencias y actitudes apropiadas acerca de la responsabilidad personal y el riesgo. Existen algunos que lo hacen naturalmente, pero son casos raros y excepcionales. Todos los demás pasan por el mismo ciclo, comienzan sin preocupaciones ni temores, luego aparecen los miedos gradualmente, y finalmente esos temores disminuyen significativamente su potencial de éxito. Los traders que logran romper este ciclo vicioso son aquellos que eventualmente aprenden a evitar el miedo completamente y a asumir la responsabilidad total y el riesgo genuino. La mayor parte de aquellos que satisfactoriamente rompen este ciclo no realizan el cambio fundamental en su pensamiento hasta que han experimentado tanto dolor emocional y tantas pérdidas financieras grandes que esto tiene el efecto positivo e inesperado de cambiar radicalmente sus expectativas sobre la verdadera naturaleza del trading. En lo que respecta a su desarrollo como traders, el mecanismo específico de su transformación no es tan importante, porque en la mayoría de los casos el cambio pasa inadvertido mientras está ocurriendo. En otras palabras, no son completamente conscientes de los cambios profundos que se están desarrollando en su estructura mental hasta que experimentan los efectos claramente positivos de su nueva perspectiva sobre la forma en que interactúan con el mercado. Esta es la razón fundamental por la que muy pocos traders pueden explicar la verdadera razón de su éxito de manera articulada, excepto mediante el uso de algunos axiomas generales como cortar las pérdidas rápidamente o fluir con la corriente del mercado. Lo verdaderamente importante es que entiendas que es completamente posible pensar de la manera en que los profesionales piensan y operar sin experimentar temor, incluso aunque no hayas tenido la experiencia directa de conocer a un trader que haya sostenido lo contrario. Ajustando tu estructura mental. Ahora vamos a comenzar desde cero en tu objetivo de comprender cómo puedes ajustar exactamente tu estructura mental con el propósito de aceptar el riesgo genuinamente y desempeñarte como un trader profesional. La mayor parte de lo expuesto hasta este punto fue diseñado específicamente para prepararte mentalmente y emocionalmente para hacer el verdadero trabajo de transformación. Voy a enseñarte una estrategia de pensamiento que tiene, en su esencia fundamental, una firme creencia en las probabilidades y en los resultados a largo plazo. Con esta nueva estrategia de pensamiento, aprenderás cómo crear una relación completamente nueva con el mercado, una relación que desvincule tu trading de lo que normalmente significa estar equivocado o perder dinero, y que no te permitirá percibir absolutamente nada sobre el mercado que pueda interpretarse como una amenaza personal. Cuando la amenaza del dolor emocional desaparezca por completo, el miedo se desvanecerá también, y junto con él desaparecerán las posibilidades de cometer errores costosos. Estarás completamente libre para ver lo que está verdaderamente disponible en el mercado y para actuar decisivamente sobre lo que ves. Llegar a este estado mental despreocupado y libre, a pesar de encontrar inconvenientes y contratiempos una y otra vez, tomará cierto trabajo dedicado, pero no será tan difícil como podrías pensar inicialmente. De hecho, en el momento en que hayas terminado de asimilar completamente estos conceptos, la mayoría de ustedes se sorprenderán gratamente al descubrir que las soluciones a sus problemas son mucho más sencillas de lo que realmente parecían al principio. La analogía del código de software. En muchos aspectos importantes, una estructura mental o perspectiva es como un código de software de computadora. Puedes tener varios miles de líneas de código escrito perfectamente, con solo una línea defectuosa, y en esa única línea defectuosa podría haber solamente un elemento fuera de lugar. Dependiendo del propósito del software y de donde esa falla se encuentre en relación con todo lo demás, ese único elemento fuera de lugar podría arruinar completamente el desempeño de un sistema que de otro modo estaría perfectamente escrito y funcional. Y la solución es sorprendentemente simple: corregir el elemento que está fuera de lugar, y todo funcionará sin problemas. Sin embargo, encontrar ese error o incluso saber que existe en primer lugar puede requerir considerable experiencia y conocimiento. Cuando se trata de la mentalidad ideal de trading, todos comienzan a cierta distancia psicológica del punto óptimo. En otras palabras, prácticamente todo el mundo inicia con un código de software mental defectuoso.
Uso términos como clics o grados para indicar la distancia psicológica, aunque estos términos no implican una distancia específica y medible. Así, por ejemplo, muchos de ustedes descubrirán que están solamente, digamos, a un clic de distancia de la perspectiva de la estructura mental ideal. Ese único clic podría representar una o dos suposiciones erróneas o equivocadas que tienes acerca de la verdadera naturaleza del trading. Cuando reflexionas profundamente sobre algunas ideas presentadas, tu perspectiva puede cambiar instantáneamente. Para seguir utilizando la analogía del código de software, ese cambio sería el equivalente a encontrar las fallas específicas en el sistema de tu estructura mental y sustituirlas por algo que funcione correctamente y sin problemas. La experiencia A. Las personas normalmente describen este tipo de cambio mental interno como una experiencia A, o como el momento en que se enciende el bombillo en su mente. Toda persona ha tenido este tipo de experiencias reveladoras en algún momento de su vida, y hay algunas cualidades comunes asociadas con ellas. En primer lugar, el mundo, aunque no haya cambiado objetivamente, parece diferente, como si hubiera cambiado repentinamente ante tus ojos. Generalmente, podríamos decir en el momento de quiebre algo como, ¿por qué nadie me explicó esto antes? O estuvo justo frente a mí todo el tiempo, pero simplemente no podía verlo, o es tan simple y obvio, ¿por qué no pude percibirlo antes? Otro fenómeno interesante de la experiencia A es que a veces, después de un determinado periodo de tiempo, aunque la cantidad de tiempo para que esto ocurra puede variar considerablemente entre personas, nos sentimos como si esta nueva parte de nuestra identidad hubiera sido siempre una parte integral de lo que somos. Es decir, se hace difícil o incluso imposible creer la manera en que alguna vez pensamos o actuamos antes de haber tenido la experiencia transformadora. Conciencia versus creencia funcional. En pocas palabras, es completamente posible que ya tengas cierta conciencia de gran parte de lo que necesitas saber para ser un trader consistentemente exitoso. Sin embargo, estar consciente de algo no significa automáticamente que ese conocimiento sea una parte funcional de quien eres como persona. La conciencia no es necesariamente equivalente a una creencia operativa. No puedes asumir que aprender algo nuevo, aunque coincida perfectamente con tus ideas, viene a ser lo mismo que creer en ello a un nivel tan profundo que puedas actuar consistentemente basándote en ello. Tomemos nuevamente el ejemplo de mi cliente que tiene miedo paralizante a las serpientes. Él es, sin duda alguna, consciente de que no todas las serpientes son peligrosas, y que no es particularmente difícil aprender a distinguir entre las serpientes que son peligrosas y las que no representan ninguna amenaza. ¿Significaría esto que aprender a hacer estas distinciones de repente lo llevaría a no tener ningún miedo de las serpientes no peligrosas? Podemos asumir razonablemente que su conciencia intelectual descendería a un nivel funcional en su estructura mental en el que puede ahora interactuar con serpientes inofensivas sin experimentar temor paralizante. No, definitivamente no podemos hacer esta suposición. Su conciencia de que algunas serpientes no son peligrosas y su temor profundo a las serpientes pueden coexistir en paralelo dentro de su estructura mental, contradiciendo completamente el uno al otro. Podrías confrontarlo directamente con una serpiente inofensiva, y él podría fácilmente reconocer intelectualmente que esa serpiente específica no es peligrosa y que no lo atacará, pero al mismo tiempo, se le haría extremadamente difícil o incluso imposible tocar la serpiente, incluso aunque genuinamente quisiera hacerlo. El trabajo de superar el miedo. ¿Significa esto que está condenado a tener miedo a las serpientes por el resto de su vida? Solamente si él así lo decide. Es realmente una cuestión de voluntad y motivación. Es absolutamente posible neutralizar su miedo completamente, pero tendrá que trabajar activamente en buscar una solución efectiva, y trabajar en cualquier solución de este tipo requiere suficiente motivación personal. Muchos de nosotros conocemos perfectamente bien nuestros temores irracionales, pero simplemente elegimos vivir con la contradicción, porque no queremos pasar por el trabajo emocional intenso que se necesita para superar definitivamente el miedo. En este ejemplo particular, la contradicción es bastante evidente y observable. Sin embargo, en mis muchos años de trabajo directo con traders de todos los niveles,
he descubierto varias contradicciones típicas y conflictos internos en torno a las cuestiones fundamentales del riesgo y la responsabilidad, donde la existencia de dos o más creencias contradictorias puede anular completamente tus intenciones positivas, independientemente de cuán fuerte sea tu motivación para tener éxito. El problema fundamental es que ninguna de estas contradicciones es realmente evidente u obvia, al menos no a primera vista o sin un análisis profundo. Creencias contradictorias y conciencia no funcional. Las creencias contradictorias, sin embargo, no son los únicos problemas que enfrentan los traders. ¿Qué hay acerca de afirmaciones como soy un tomador de riesgo, que muchos traders suelen asumir y que han arraigado hasta el nivel funcional de una creencia firme, cuando en realidad, las dinámicas subyacentes de la manera en que perciben el mercado indican claramente que están haciendo todo lo posible para evitar el riesgo en lugar de aceptarlo? Las creencias contradictorias y la conciencia que no es funcional representan el código de software mental defectuoso. Este es el código que destruye sistemáticamente tu capacidad de permanecer enfocado en tus objetivos y de lograr lo que te propones. Este es el código que hace parecer como si simultáneamente tuvieras un pie firmemente presionado sobre el acelerador y el otro pie igualmente presionado sobre el freno. Este es el código que da instrucciones para operar de una forma misteriosa que te estará desafiando de manera distractiva y confusa, pero que generalmente se convierte en una fuente de irritación pura e inalterable. La necesidad de evolucionar la mente. Al igual que el personaje de Lucas en aquella película clásica, muchos traders, se den cuenta de ello o no, están tratando de combatir y luchar a su manera contra el mercado. Como resultado inevitable de esta lucha constante, se arruinan tanto financieramente como emocionalmente. Existe un desgaste progresivo que afecta no solo sus cuentas de trading sino también su bienestar psicológico y su confianza. Existen formas infinitamente más fáciles, más efectivas y menos dolorosas de conseguir lo que deseas del mercado y obtener satisfacción genuina de tu actividad como trader. Sin embargo, antes de poder acceder a estas formas más simples y efectivas, primero debes estar genuinamente dispuesto a evolucionar tu mente, a transformar fundamentalmente la manera en que piensas sobre el trading y sobre ti mismo como trader. Este proceso de evolución mental no se trata de aprender más estrategias técnicas o de dominar más indicadores. Se trata de una transformación profunda en tu relación con el riesgo, con la incertidumbre, con la posibilidad de estar equivocado, y con la naturaleza misma del éxito y el fracaso en los mercados. Se trata de desarrollar una estructura mental que te permita operar desde un lugar de claridad, confianza y aceptación, en lugar de operar desde un lugar de miedo, esperanza y negación. El camino hacia la consistencia. La consistencia en el trading no es un destino al que llegas después de aprender suficientes técnicas o después de tener suficientes operaciones ganadoras. La consistencia es un estado mental que debes cultivar deliberadamente, un estado que surge naturalmente cuando has desarrollado las creencias y actitudes apropiadas sobre el riesgo, la responsabilidad y la naturaleza probabilística del trading. Cuando finalmente comprendas y aceptes que las soluciones a tus desafíos como trader se encuentran dentro de tu mente y no en el mercado, cuando puedas operar sin miedo porque has aceptado genuinamente todas las posibles consecuencias de tus acciones, cuando puedas permanecer en el flujo del mercado sin resistencia interna ni lucha emocional, entonces experimentarás el tipo de consistencia que solo los traders profesionales más exitosos disfrutan. Este es el verdadero secreto del trading exitoso. No se trata de predecir el mercado perfectamente o de nunca tener operaciones perdedoras. Se trata de desarrollar una mente que pueda interactuar con el mercado de manera clara, objetiva y sin miedo, permitiéndote aprovechar las oportunidades cuando aparecen y aceptar los resultados sin importar cuáles sean. Cuando logres esto, descubrirás que el trading puede ser exactamente tan fácil como parecía en esas primeras operaciones ganadoras, pero ahora esa facilidad será consistente y sostenible, no un accidente afortunado sino una expresión natural de quien te has convertido como trader.